Secundaria tercer grado. Matemáticas. Función seno 1. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Soy la maestra Verónica Rosain y es un gusto estar nuevamente trabajando con ustedes. El gusto es nuestro, sea bienvenida maestra. Yo soy Leslie Mendívil y estamos preparados para iniciar el trabajo. Veamos el aprendizaje esperado y el propósito de la sesión. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implica el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El propósito es dar sentido y significado a la función de seno. Así es, les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz, goma, calculadora científica y tablas de razones trigonométricas. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, teniendo todo listo, iniciemos. Para esta sesión es necesario que se imaginen como ingenieros que deben utilizar sus herramientas matemáticas para realizar algunas construcciones, como lo hicieron las culturas antiguas. En cada una de las actividades de la sesión obtendrán dichas herramientas para lograr el propósito. Leslie, ¿sabías que la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos? Sí, maestra, y muy particularmente de los triángulos rectángulos, aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si conocemos la medida de uno de los ángulos agudos y de uno de los lados del triángulo, es posible calcular las medidas de los otros dos lados y el otro ángulo agudo. Así es, Leslie. Por ello, invitemos a las alumnas y alumnos a estar atentos para dar sentido y significado a una de las tres funciones trigonométricas empleadas, por ejemplo, en la construcción. Ahora que lo dice, las funciones trigonométricas son la tangente, coseno y seno, ¿verdad? Justamente. Se ve que ha seguido atentamente los programas de Aprende en Casa 3. Por supuesto, no me los pierdo, maestra. Actualmente, ¿es útil estudiar la trigonometría? ¿Dónde más se puede aplicar? Tiene diversas aplicaciones. Acompáñenme con el siguiente audiovisual. El primer antecedente escrito de la trigonometría se encuentra en el problema 56 del papiro de Ames, alrededor del año 1650 antes de nuestra era. Los babilonios y egipcios utilizaban la trigonometría en las construcciones. A partir de los esfuerzos realizados por varias culturas de la antigüedad, la trigonometría se desarrolló para impulsar el estudio de la astronomía al pronosticar la trayectoria y posición de los cuerpos celestes, así como en la navegación y en la cartografía. Actualmente, la trigonometría tiene diversas aplicaciones, como cortar un círculo en 6 partes iguales, calcular algunas distancias inaccesibles, determinar medidas para la navegación, o en la física y en la medicina, entre otras ciencias. ¿Observaste las aplicaciones de trigonometría? ¡Claro! La verdad, no imaginaba cuántas puede tener. Además, también se utiliza en diversas ciencias. Iniciemos la resolución de algunos problemas para adquirir la primera herramienta. La inclinación de la pendiente de un tramo de la carretera es de 10 grados. Si la longitud de ese tramo es de 200 metros, ¿qué altura se alcanza al final con respecto a la del inicio? En la imagen se observa un triángulo rectángulo donde los datos conocidos son el ángulo y la hipotenusa. El dato que debemos conocer es el cateto opuesto. ¿Estoy bien, maestra? Correcto. Ahora se aplica la razón trigonométrica. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En la expresión se sustituyen los valores de los datos conocidos. Seno de 10 grados es igual al cateto opuesto a entre 200 metros. Se busca
en las tablas de razones trigonométricas el seno del ángulo de 10 grados. El valor es 0.1736. Entonces, 0.1736 es igual que A entre 200. Al realizar el despeje se tiene 0.1736 por 200. Es igual al valor de A. 200 por 0.1736 es igual a 34.72. Es decir, la altura al final del tramo de la carretera es de 34.72 metros. Muy bien. Han obtenido la primera herramienta al superar este reto: la aplicación de la función seno para conocer la hipotenusa. Generalmente las tablas de razones trigonométricas tienen 4 columnas. En la primera se enumeran los grados. En las otras 3 columnas está cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, para obtener el seno de 7 grados, se observa el renglón 7 grados y la columna seno. En el cuadro correspondiente está el número 0.1219, siendo este el valor de seno de 7 grados. De la misma forma, si se quiere saber cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 0.2250, se busca en la columna del seno el número 0.2250 y la fila del ángulo correspondiente, en este caso, el ángulo de 13 grados. Por lo tanto, el seno de 13 grados es igual a 0.2250. Al consultar estas tablas se pueden obtener de manera rápida las medidas buscadas. Maestra, ¿las tablas son la única herramienta para conocer las razones trigonométricas? Tienes razón, Leslie. Las tablas permiten obtener los valores. Sin embargo, para obtener una mejor estimación, se puede usar la calculadora científica, utilizando la tecla sin para la función seno. El siguiente reto se puede resolver con apoyo de la calculadora. Primero deben asegurarse que la calculadora esté en modo de grados sexagesimales. Para ello es necesario verificar que esté activada la opción de. Si no es así, se oprime la tecla correspondiente, que usualmente se denomina mod o modo, para cambiar a grados sexagesimales. Ahora se analiza la situación para realizar los cálculos pertinentes. Se tiene un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 8.5 centímetros y tiene un ángulo de 35 grados. Se quiere saber la medida del cateto opuesto. Se aplica la razón trigonométrica. Seno de 35 grados es igual al cateto opuesto entre 8.5. Se usa la calculadora para obtener el valor del seno de 35 grados. Se presiona la tecla sin y después se escribe 35. En la pantalla se obtiene el valor 0.57 35 76 43 63 51 04 6. Se sustituye el valor del seno de 35 grados, que es igual al cateto opuesto, entre 8.5. Se despeja y se obtiene el resultado de la multiplicación con la calculadora. El resultado es 4.87 53 99 70 89 83 89 2. El resultado de la calculadora tiene mayor precisión. Sin embargo, resulta conveniente utilizar números decimales redondeados. Tal es el caso de los que se usan en las tablas de razones trigonométricas. Maestra, al explorar la calculadora encontré una tecla que marca grados, minutos y segundos como se escribe en los libros. ¿Se tiene un ángulo no exacto como se ingresa? Excelente pregunta. En la calculadora científica ingresan la tecla de la función seno, los grados del ángulo y la tecla especial. Teclean los números nuevamente y la tecla especial. Finalmente teclean los segundos y la tecla especial. Para obtener el resultado, tecleen el signo igual. En este momento han logrado la segunda herramienta, el uso correcto de la calculadora científica para ángulos exactos, con minutos y segundos. ¡Genial! Ya tenemos 2 de las 4 herramientas como constructores y al mismo tiempo se resolvieron los problemas de trigonometría con el apoyo de la calculadora científica. Exacto.
El uso de la trigonometría permite calcular las dimensiones faltantes, como es el caso de la siguiente situación. Al analizar un problema, siempre tengan presente la posibilidad de imaginar la construcción de un triángulo rectángulo para aplicar las razones trigonométricas, en especial la función seno, vista en esta sesión. En un edificio hay una escalera como la que se muestra. Se requiere dar mantenimiento a la parte metálica oxidada en la base. Para ello se requiere calcular la altura del punto más alto al piso. ¿Cómo se puede medir sin hacerlo directamente? Primero se dibuja el triángulo rectángulo, luego se identifican los datos conocidos y no conocidos. El ángulo es igual a 45 grados. La medida de la escalera o hipotenusa, h, igual a 15 metros. El cateto opuesto es la medida a calcular. Al observar la imagen se puede medir esa parte oxidada sin riesgo. Se hace uso de la razón seno para calcularlo. ¿No es así, maestra? Exacto. Como se sabe la medida del lado del triángulo y un ángulo, no es necesario exponerse a una caída para lograr la medición precisa. Para ello, se sustituyen y despejan en la razón. Seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tengo aquí las tablas de razones trigonométricas para buscar el valor. ¡Qué bien! Por favor, dime el valor de la función seno del ángulo de 45 grados. Permítame buscar en mis tablas. A ver. Busco el valor del ángulo de 45 grados. Luego, en las columnas de las funciones seno, coseno y tangente. Déjame ver. A ver. ¡Claro! Aquí está, maestra. El seno de 45 grados tiene un valor de 0.7071. Ay, menos mal que traje mis tablas, maestra. Es muy cierto, son muy prácticas. Ahora, Leslie, ¿cuál es el siguiente paso? La sustitución de los valores en seno de 45 grados es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Es 0.7071 es igual al cateto opuesto entre 15. Buen trabajo. Al realizar el despeje, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? En este caso, el valor de la altura de la escalera. Al despejarse tiene 0.7071 por 15 es igual al cateto opuesto. Se multiplica siendo el valor del cateto opuesto de 10.6065. Es decir, la escalera llega a una altura de 10.61 metros. Al tener la medida de la altura, sin hacerlo directamente, se puede comprar la pieza exacta sin sobrar material. Correcto. Excelente conclusión. Esta es una de las aplicaciones prácticas de la función seno. Si analizan cada situación similar, la pueden aplicar, hacer los cálculos y obtener las distancias inaccesibles. ¿Conseguimos otra herramienta, maestra? Esto de aplicar las herramientas matemáticas en la construcción es interesantísimo. Así es. La tercera herramienta es conocimiento de las tablas trigonométricas para resolver problemas geométricos y reales. Se requiere terminar de construir una antena de 5.20 metros de altura y colocarle el cable a un ángulo de 60 grados con la base. ¿Cuánto mide de largo el cable? En casa identifiquen los datos y realicen el procedimiento. Me imagino el triángulo rectángulo. Se conoce el ángulo de 60 grados y el cateto opuesto. Al sustituir en la razón, seno de 60 grados es igual a 5.20 entre la hipotenusa h. Al despejar la hipotenusa con la operación contraria se tiene seno de 60 grados por la hipotenusa h es igual a 5.20. h es igual a 5.20 entre seno de 60 grados. Excelente. ¿Cuál es el valor de seno de 60 grados? Al usar la calculadora obtuve seno de 60 grados es igual a 0.866025. Entonces, h es igual a 5.20 entre
0.866025. ¿Cuál es la longitud del cable? Son 6 metros de cable. Excelente. Veo el dominio de la función seno en los problemas geométricos. Al mismo tiempo han logrado la cuarta herramienta, el manejo de las operaciones inversas en el proceso de despeje. Estoy segura de que todas las herramientas matemáticas adquiridas en esta sesión serán de utilidad para todas las alumnas y alumnos al resolver otros problemas geométricos donde empleen la función seno. Para conocer otros problemas que se resuelven con las razones trigonométricas, veamos el siguiente audiovisual. La trigonometría les puede ayudar a dividir un círculo en 6 partes iguales, llamadas sectores circulares. Imaginen que una pizza es un círculo perfecto. Localicen el centro del círculo y tracen un radio. Ubiquen la mitad del radio y sobre este punto, tracen una recta perpendicular al radio hacia ambos lados, hasta que corte al círculo en 2 puntos. Tracen 2 segmentos de recta que unan cada uno de esos puntos con el centro. Observen que también son radios del círculo y que las rebanadas o sectores circulares que se obtienen son iguales. Prolonguen el trazo del radio hasta convertirlo en diámetro y repitan el procedimiento anterior. Así tienen 6 rebanadas de pizza iguales. Ahora imaginen que se necesita medir la altura de un ciprés. ¿Cómo se podría medir sin exponerse a caer desde la copa del árbol? Para resolver este problema, podemos recurrir a un triángulo rectángulo formado por los segmentos que hay entre el pie del árbol, su altura y un observador. Y a partir del ángulo de elevación y la longitud entre el observador y el ciprés, se calcula su altura. Otra situación de distancias inaccesibles que podemos resolver con trigonometría es la de determinar la distancia que hay entre un barco y la base de un faro, que está a 160 metros sobre el nivel del mar. Si el ángulo de depresión con el que se observa al barco desde lo alto del faro es de 18 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que se conoce la longitud de uno de sus lados y la medida de uno de sus ángulos agudos. Entonces, podemos encontrar la distancia entre el barco y la base del faro. Otro ejemplo pueden ser las estructuras metálicas que conforman los puentes que están formados por triángulos. Observen, para diseñar este puente se consideran vigas metálicas rectas de 6 metros de altura y 12 metros de base, las cuales son unidas con soldadura y remaches. Pero se desconoce qué longitud tendrán las vigas diagonales y con qué ángulo se deben colocar. Y es con ayuda de la trigonometría que se podrán determinar dichas medidas. ¡Wow! Existen diversos problemas para aplicar las razones trigonométricas desde situaciones sencillas como dividir la pizza en 6 partes hasta las estructuras metálicas de los puentes. Ahora con todas estas herramientas quisiera hacer otro reto más. El tema ha sido interesante y quiero intentar uno más. Magnífico. Pongan en práctica lo aprendido para lograrlo. Lo importante es el sentido y significado que ustedes tengan sobre la razón trigonométrica de seno. ¡Manos a la obra! En el Parque de los Tejaquetes, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, se encuentran Esteban, Metabel y Ricardo, quienes no pueden ver a qué distancia en línea recta están el uno del otro, pues el parque tiene distintas áreas a diferentes alturas. En la imagen se muestran los datos conocidos por ellos. Metabel está a 110 metros de Ricardo y quieren saber a qué distancia se encuentran de Esteban. Ellos han formado un triángulo rectángulo y el ángulo conocido es de 37 grados. Con la información dada, calculen las distancias faltantes. Con las medidas del ángulo y el lado del triángulo se puede aplicar las razones trigonométricas y obtener las distancias faltantes. En este caso, hace falta el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo dado. Se conocen la medida de la hipotenusa y el ángulo marcado. Busquen en las tablas de razones trigonométricas el valor del seno de 37 grados. Ya lo encontré. El
37 grados. Seno es igual a 0.6018. Ya se conoce el valor de la razón trigonométrica para este ángulo. Observen las medidas de la hipotenusa y el ángulo. Es posible calcular cada uno de los catetos con la función seno de los dos ángulos ajenos al ángulo recto. Para el caso del seno del ángulo de 37 grados, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Al sustituir se tiene 0.6018 es igual al cateto opuesto entre 110. Al despejar el cateto opuesto se tiene 0.6018 por 110. La multiplicación permite saber la medida del cateto opuesto igual a 66.198. Redondeando, la distancia entre Ricardo y Esteban es de 66.2 metros. Falta la distancia entre Esteban y Metabel. Para calcular la distancia entre Esteban y Metabel, usando la función seno, ocuparemos el otro ángulo, cuyo valor es de 90 menos 37, que es igual a 53 grados, y el cateto opuesto es el otro cateto. El seno de 53 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Al sustituirse tiene que 0.7986 es igual al cateto opuesto entre 110. Al despejar el cateto opuesto, se tiene 0.7986 por 110, que es igual a 87.846. Se tiene entonces que la distancia entre Esteban y Metabel es de 87.8 metros. Muchas gracias, maestra Verónica. De nada, Leslie. Por último, al enfrentar un problema de trigonometría, se deben tener en cuenta estos puntos. Imaginar la situación, dibujarla si es necesario, tomar en cuenta los datos proporcionados e identificar los datos faltantes, usar la razón trigonométrica más adecuada al caso. Por último, sustituir y realizar las operaciones necesarias para llegar a un resultado correcto. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Listo, finalizamos. Soy la profesora Verónica Rosáiz y fue un gusto trabajar con todas y todos ustedes. Espero nos podamos ver en próximas sesiones aquí en Aprende en Casa 3. Y yo soy Leslie y también fue un gusto aprender juntos. Hasta la siguiente sesión. Nos vemos pronto. Maestra, estuvo interesantísimo eso. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.